Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Listo, Arthur, muy buenas tardes, ¿cómo estás en este viernes 17 de octubre? ¿Cómo te va, Arthur? Bien, gracias Charlie, muy bien, por suerte, muy bien, espero que a ti también. Sí, Arthur, amigos, estamos aquí entre un cierre parcial, ¿no? de las actividades del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ya se los habíamos advertido, por cierto, Arthur, si el gobierno o algunas oficinas siguen cerradas, pues no va a haber muchos datos del cual echar mano, Arthur, pero lo que sí hay, lo que no descansa son los earnings, los reportes, y ahora toca hablar de los bancos, ¿cierto? Cierto, Charlie, sí, a falta de datos macro, como señalas, por el gobierno de Estados Unidos, por el cierre del gobierno de Estados Unidos, que continúa y ya va para su tercera semana, lo que llevamos de octubre. Los mercados están valiendo de los reportes trimestrales para evaluar el contexto económico. Es verdad que también los mercados son sensibles, y vaya que son sensibles, a las declaraciones y mensajes del presidente Trump, que sigue lanzando pullas a China, con la que tras bambalinas negocia, a pesar de las pullas, más allá de las pullas, negocia los términos de la relación comercial. El caso es que en la semana, Charlie, amigos, se reportaron resultados al tercer trimestre de 5 grandes bancos comerciales de Estados Unidos, 5 grandes bancos con alcance mundial. Eran reportes muy esperados porque aparte de sustituir en alguna medida los datos macro con los bancos, con la situación financiera de los bancos, se calibra la salud del sistema financiero, que sabemos se nutre de recursos a la economía. Los bancos canalizan buena parte del dinero que requiere la economía. Y a juzgar por los resultados, todos los resultados mejor a lo que se esperaba, el sistema financiero está bien, está sólido y gana en general por dos conceptos, por dos rubros. Uno, por la subida del segmento de banca de inversión, que es el que tiene que ver con las nuevas emisiones de valores de renta fija y de renta variable, que son muy necesarias para generar la producción, propiciar la activación a su vez de diversas entidades y para impulsar el desarrollo, el crecimiento. Y desde luego, los bancos también ganan por las comisiones y diferenciales en la compra-venta de acciones, de títulos de renta fija y demás papeles que se negocian en el mercado secundario. Es claro que los bancos se han beneficiado de los vaivenes, de las sacudidas que han tenido los mercados, porque los volúmenes que se han negociado en el año han sido muy elevados, especialmente por allá en enero, luego en abril y recientemente, cada vez que hay declaraciones, amenazas de Trump. Mientras más valores se negocian, debemos recordarlo, más comisiones ganan las entidades financieras. Es algo que le tienen que agradecer, sí, al presidente Trump. Charlie. Y bueno, reportaron Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase y Bank of America. Morgan Stanley con una utilidad por acción o UPA de 2.80, muy por arriba de la estimación de 2.08. Goldman Sachs con una UPA de $12.25 frente a los $11 previstos. Citigroup, una UPA de $2.24 frente al $1.90 esperado. JP Morgan Chase, utilidad por acción de $5.07, superior a los $4.84 previstos. Y Bank of America, utilidad por acción UPA de $1.06 frente a los $0.95 esperados. No me entretengo en todas las demás cifras, Charlie. En todos los rubros, los bancos superaron las expectativas de los analistas y lo que habían generado 12 meses atrás. Por eso decimos, bueno, hay salud
en el sistema financiero. Por supuesto, hay muchos más bancos detrás, de tamaño medio, de tamaño pequeño, de alcance nacional, de alcance regional o estatal, que han venido reportando después, pero como no tienen esta dimensión, no son tan notorios. En lo que va del año y hasta ayer, el desempeño de las acciones de estos bancos es desigual. Citigroup llegó a subir 47% y luego del reporte el rendimiento se ha ajustado a 41%. Goldman Sachs genera 34%, Morgan Stanley 27% en máximos del año. JP Morgan 24%, también con una sensible recaída luego de haber llegado a generar 34%. Y Bank of America es el de desempeño más pobre con un 15%, que no obstante fue la que más subió luego de su reporte, un 8% entre lunes y miércoles, para luego hacer también movimientos erráticos y perder momentum. Charlie, digo que se perdió algo de momentum porque quedaron resonando en Wall Street, en los mercados, las palabras, algunas de las palabras que dijo el CEO, Chief Executive Officer de JP Morgan, Jamie Dimon, que ilustra lo que vive el sector y que ha causado inquietud, incertidumbre en Wall Street. Dijo, no obstante el buen trimestre, continúa existiendo un mayor grado de incertidumbre debido a las complejas condiciones geopolíticas, la incertidumbre arancelaria y comercial y los elevados precios de los activos. Además, el riesgo de una inflación persistente. Eso lo remarcó luego de los reportes de JP Morgan. Y decíamos, bueno, estas declaraciones han motivado bajas de los precios, no solo de las acciones de empresas financieras, sino del mercado en general, Charlie. Por eso, en lo que llevamos de octubre, diríamos que hemos visto un desempeño más bien plano de los índices de Wall Street, que han llegado a perder incluso hasta 1.6%, aunque el saldo que se arrastra es todavía positivo. Poco, pero todavía positivo, sobre todo para Nasdaq, que está arriba un poco más de 1%, mientras que para Standard & Poor's y Dow Jones hasta ayer la variación porcentual en el mes era cercana a cero, una cifra positiva marginal que podemos considerar como cero, Charlie. Es decir, este mes de octubre nos trae estos vaivenes, nos trae una marcada volatilidad y poco avance en los indicadores bursátiles. Así es, Arthur, así es, amigos. Pues bueno, lo que acaba de narrarnos Arthur es banca de inversión, ¿correcto, Arthur? Lo que llaman CIB, ¿no? Corporate Investment Banking. Y bueno, amigos, en la Fed, digamos, hay unos 2.100 bancos registrados o más. El más pequeño siendo, por ejemplo, el Farmers Bank o el First National Bank. Y el top de los poderosísimos, como ya lo ha señalado Arthur, JP Morgan, dirigido por este últimamente polémico personaje. Le ha estado dando de qué hablar, ¿no? El joven Dimon. Y bueno, Bank of America, que es el banco consentido de Warren Buffett, en segundo lugar. Y el Citibank, que es el número 3 por cantidad de activos controlados. Así los cataloga la Fed, Arthur, amigos. Y bueno, son, insisto, 2.156 bancos. De los que nos acabas de hablar, pues son los portachones, ¿no, Arthur? Los gigantes, Charlie, que reitero, tienen alcance mundial, no nada más alcance nacional. Y sobre esta cifra que atinadamente señala Charlie, vale la pena también decir que, a diferencia de lo que ocurre en México, en Estados Unidos hay muchos bancos regionales que dan servicio en un solo estado, en una sola región. Así era antes. De 30 años hacia atrás en Estados Unidos, hasta antes de la reforma que realizó el presidente Clinton para abrir el sistema financiero. Bank of America, por ejemplo, operaba en California exclusivamente. El Citigroup operaba solamente en Nueva York, y así los demás bancos.
tienen este alcance mundial porque se abrieron a todo Estados Unidos. Curiosamente, operaban de manera limitada en el territorio estadounidense, pero podían estar en el resto del mundo sin restricciones. Ahora, no ha cambiado mucho la realidad de los bancos medianos y pequeños, que siguen canalizando sus esfuerzos, su enfoque a las necesidades de sus estados o de sus regiones. Así era también en México hasta antes de la reprivatización de los bancos en 1993. Había muchos bancos estatales y regionales. Algunos llevan todavía el nombre de la ciudad, del estado o de donde son originarios, como Banorte, como Regio. sí, o como Banregio. Operaban no solamente, pero sí con preferencia en ciertos estados, en cierta región. Pero mientras en Estados Unidos se tiene esta pujanza financiera a nivel estatal o regional, por eso las dependencias de la Reserva Federal es un entramado federal. En México la verdad es que ya no hay esta dispersión hacia los estados o regiones. Hay una concentración y cada banco lo único que tiene son sucursales que canalizan todo a la Ciudad de México o a la ciudad en donde está la oficina principal, la oficina matriz del banco, Charlie. Por eso también lo vemos en nuestro Banco Central, que es una entidad monolítica, a diferencia de la Reserva Federal, que está compuesta por diversas entidades, como su nombre lo indica, de manera federal. En México no. Por eso en México el nombre de gobernador no sé si quepa, Charlie, no sé si quepa. Yo más bien le pondría director general, porque es una sola entidad. Por ahí algunas oficinas más bien simbólicas en algunas ciudades como aquí en Monterrey. Pero bueno, ilustración aparte, Charlie. Excelente breviario cultural, amigo Arthur, del sistema financiero. Pero acuérdense que el siguiente punto es que al fin Jerome Powell anticipa rebajón de tasas. Y digo que se lamen los bigotes, Arthur, porque ya lo hemos visto. Aunque las tasas bajen, pues los bancos no le bajan la tasa que le cobran a sus clientes. O en general no lo hacen. O es tan grande el spread, pues que aunque lo bajen, la verdad es que con CATs en tarjetas de crédito del 100% o más, amigos, Arthur, pues ni se va a notar. Entonces se viene el ansiado, el anticipo de Powell, ¿cierto, Arthur? Cierto, Charlie. El Chair Powell, que también ante la falta de datos macro hizo notar su voz con mucha influencia en los mercados, afirmando el martes que las perspectivas de empleo e inflación no han cambiado mucho desde la reunión de septiembre. Enfatizó el Chair Powell que los riesgos para el empleo parecen haber aumentado. Declaró que aunque la información que provee el gobierno está retrasada, la evidencia que dispone la Fed sugiere que tanto los despidos como las contrataciones se mantienen bajos. Con estas simples declaraciones, en efecto, uno infiere que la Fed está preparando un recorte de 1/4 de punto en su siguiente reunión ya dentro de menos de 2 semanas. Eso sí, Powell se mostró sereno al declarar que las probabilidades de recortar las tasas evolucionan a medida que la información orienta el enfoque de formulación de políticas reunión por reunión, reunión por reunión. La cuestión es que ahora no hay información, no hay datos. Dijo que por eso la Reserva Federal está utilizando datos del sector privado, entre otros, y esto lo agrega un servidor, Charlie, las cifras provistas por la Universidad de Michigan de sentimiento del consumidor para evaluar la economía. De hecho, en esa comparecencia del martes se refirió mucho a todo el entramado de cifras que atiende la Universidad de Michigan. Indicó que si el cierre del gobierno se prolonga, va a resultar más difícil para la Reserva Federal la toma de decisiones. Y algo que me pareció muy interesante es de que dejó entrever que el balance de la Fed dejaría de reducirse, es decir,
que pronto la Reserva Federal va a poner fin a la venta de valores de deuda que viene haciendo desde el inicio de la política monetaria restrictiva. Es relevante porque la política monetaria no consiste solo en mover la tasa de interés, también consiste en inyectar o retirar dinero de la economía. Y esto lo puede hacer un banco central, no nada más la Reserva Federal, precisamente mediante la venta o mediante la compra de valores gubernamentales. Esos valores gubernamentales a los que el Chair Powell se refiere como balance, porque están ahí en el estado de situación financiera del Banco Central como activos. Está vendiendo activos al público y al venderlos entrega los títulos y recauda, recoge dinero de la circulación, con lo cual el disponible que se queda en la economía se reduce y se reduce y se reduce de manera paulatina. Así que es una buena noticia que vaya a ponerle fin a esa política de venta de valores, porque la cantidad de dinero que hay disponible ya no va a reducirse. Y si eso lo combinamos con una casi anunciada rebaja adicional de las tasas de interés, pues sí, como dices tú, los bancos comerciales pues estarán en mejores condiciones para atender al público consumidor y para ganar más, que eso no hay que dejar de considerarlo, para ganar más, Charlie. Ahí está, amigos, la situación de las tasas, lo que ha dicho Chair Powell. Va a echar mano de otros datos. Ya sabemos que él es un hombre de datos, le gustan datos, no tiene llenadera en ese sentido el Chair Powell. Arthur, y bueno, ya nos hablaste de los datos de la economía, pues bollante para algunos bancos, ¿no? En el sentido de que han estado reportando mucho mejor de lo esperado. Y de este lado, amigos, el IPC sigue dando de qué hablar. ¿Qué ha pasado con nuestro querido IPC, Arthur? Pues que fue recuperando el terreno que había perdido desde que salió aquella oferta fallida, disparatada de Grupo México de comprar el Banco Banamex. El IPC, habíamos dicho, recayó a las 60,100 unidades y de ahí ha venido subiendo hasta llegar ayer a 62,600. Hoy, es verdad, pierde por esta volatilidad que hemos referido en otras ocasiones, por estos zarandeos intradiarios a los que nos hemos referido, Charlie. Hoy pierde poco más de 800 puntos, 1.3%. Que por cierto, la acción de G-México sigue ahí sin recuperarse, a pesar de la subida del IPC, sigue sin recuperarse, sin pasar de los 150 pesos por acción, que era el nivel en el que oscilaba antes de esa oferta disparatada. El rebote del IPC se favoreció tanto por el abaratamiento que sufrió por esa recaída, como por el reporte de algunas empresas, como el reporte de América Móvil, cuyos resultados fueron sorprendentemente buenos, mucho mejor a lo que se esperaba. Así las cosas, los ADRs de AMX, que es la clave de pizarra de la acción, que se cotizan allá en la Bolsa de Nueva York, subieron 4.6% ayer, y la acción en México un 4.4% a 20.70, 20 pesos 70 centavos. El precio más alto de América Móvil desde mayo de 2022. 3 años y medio para volver a ese precio. Hay que considerar, eso sí, Charlie, hay que considerar que cada que la acción de América Móvil ha subido alrededor de este nivel, ha recaído en forma fea, ha sufrido sendas pérdidas. Por ejemplo, en 2009, desde aquí se cayó a 8.15, en 2016 a 10.20, y en este 2025, inclusive en los días duros, cuando Trump anunciaba el Día de la Liberación, cayó a 14 pesos. No creo que en esta ocasión vaya a darse una caída igual de drástica que en estas ocasiones. Creo incluso que ni siquiera va a haber un revés considerable. Pero sí advierto dos escenarios para América Móvil de aquí al cierre de año, Charlie, queridos amigos. Uno, el de subida a un nuevo máximo histórico más allá de los 21 pesos. 21 pesos por título. Y dos, una recaída a menos de 20, 19.50, 19.40, 19.60, con una media de 19.50.
que sería una toma de utilidades que hasta cierto modo podría considerarse normal. No digo que necesaria, no, digo que normal a juzgar por la magnitud que eso representa. Tengamos presente que América Móvil es la acción más importante del mercado mexicano, la que más incide en el comportamiento del índice de precios. Así que en caso de que América Móvil rompiera ese máximo de 21 pesos por títulos y las demás se mantuvieran al menos en sus rangos actuales, el IPC podría superar los 63,000 puntos, Charlie, antes del fin de año. Pero decíamos, la volatilidad persiste, siguen los zarandeos por lo menos de 700 puntos intradiarios, en algunos días hasta de 1,000 puntos, y este es un indicio de que puede haber un estancamiento, Charlie, porque ya son más de 2 semanas de sub y bajas, de ir y venir con bastante fuerza. Así que más allá de lo que pasó con G-México, más allá de este rebote por América Móvil, sí, el índice de precio puede estar, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores puede estar buscando una zona de consolidación a la espera de nueva información que la impulse más allá de su barrera de los 63,000 puntos. Vamos a ver qué pasa, porque por lo pronto hay que desear, como decías, de septiembre, que pase este mes de espantos, que pase este mes de fantasmas para que el panorama se aclare, Charlie. Sí, así es, está cerrando en 20.70 y algo, amigos, pero va así empinada. Para que se den una idea, amigos, Arthur, en los últimos 10 años, creo que solo 3 o 4 veces ha superado los 20,50. Sí. El nivel que yo recuerdo más alto es por ahí de diciembre de 2021, de 21, práctica más, entonces más de 21 más o menos fue, Arthur, en ese diciembre, en ese ya lejano diciembre de 2021. Pero bueno, recordemos que esa es la empresa que más jala al índice, realmente más bien al IPC le va como a América Móvil le vaya prácticamente, es súper influyente en el índice, Arthur. Y si te parece, si ya cerramos con, miren, la montaña rusa que ha sido el FX en estos últimos días, Arthur. Tremenda la volatilidad. Muy alta la volatilidad sobre el tipo de cambio dólar-peso, Charlie y amigos. Es que el tipo de cambio cumple un mes ya de que cayera de súbito a 18.22, que nos sorprendió a todos. Si vemos la gráfica de 12 meses con precios de cierre diario, podríamos entender de que este mes que ha pasado desde 18.22 ha tenido un comportamiento prácticamente plano, lateral. Pero si vemos los movimientos intradiarios, es decir, si a esa gráfica le damos oscilaciones de cada 5 minutos, vamos a ver esta volatilidad muy elevada a la que nos referimos. Ha habido saltos hasta 18.60 como ayer, y ayer mismo bajas hacia la zona de 18.33, 18.34. Estamos hablando pues de que en un mes ha oscilado entre 18.22 y 18.60, casi 40 centavos de variación. Y no es que la variación de 40 centavos haya sido al cabo de un mes, no, intradiario, insisto, ¿no? Intradiario se dan estos zarandeos muy elevados. Así que con esta situación errática, los indicadores técnicos evidencian todavía una divergencia, es decir, un desplazamiento en sentido contrario de los indicadores respecto del sentido que lleva el índice, lo que sugiere, lo que sigue sugiriendo un posible rebote. Pero como esta volatilidad no se debe a aspectos fundamentales o aspectos propiamente económicos, sino que están ligados con lo que diga o deje de decir, con lo que haga o deje de hacer el presidente Trump, hay que tomar las señales técnicas con mucha reserva. Es que una volatilidad similar se aprecia en el índice del dólar, en el producto llamado DXY, que es el precio del dólar de Estados Unidos frente a las 6 monedas más importantes del mundo, que en estos 30 días recientes ha oscilado en un mínimo de 96.60 y un máximo de 99.55, muy cerca de la línea psicológica de 100 unidades, un nivel que perdió allá en abril, cayó en abril por abajo de las 100 unidades, volvió a rebasar fugazmente en mayo
y tocó de nuevo en agosto, subió de nuevo en agosto a ese nivel para continuar luego su curso descendente. Esa volatilidad tanto del DXY, que es el dólar, como por consecuencia del tipo de cambio dólar-peso, reitero, se la debemos al presidente Trump, que un día sí, otro también, amenaza con aranceles, con invasiones o con guerras, pero que no termina, desde mi punto de vista, Charlie, no termina de perfilar sus acciones, sus medidas destinadas al bienestar económico de los estadounidenses. Sobre las amenazas de hace una semana que aquí comentamos y que provocaron una durísima caída de los índices bursátiles internacionales, hoy reconoció que no es factible aplicarlas, las amenazas a China, que no es factible aplicarlas. Es que China tiene un as bajo la manga, por lo menos uno, las denominadas tierras raras. Esa es el arma negociadora de China y al parecer, a juzgar por una nota muy amplia, muy recomendable que publicó New York Times con dos corresponsales, uno en Estados Unidos, otro en China, sobre las tierras raras, resulta que si China frena el envío de esas tierras raras, mucha de la producción de empresas tecnológicas se paralizaría, de empresas tecnológicas de Estados Unidos, que dejarían a su vez de abastecer a actividades prioritarias y estratégicas del propio gobierno. Entonces, sugieren esos articulistas que por ahí podría estar esta declaración del presidente Trump de que pues no, que es difícil aplicar esas medidas. Es decir, otra vez echándose para atrás, Charlie. Ay, pues tremenda esta volatilidad generada por el presidente. Ya incluso, Arthur, amigos, ya hemos visto consecuencias de esto, ¿no? A raíz del cierre ya se han comenzado a perder algunos empleos, Arthur, porque allá pues no es como aquí, ¿no? Los mandan a descansar, pero pues no necesariamente es con goce de sueldo. E insisto, ya hay dependencias, Arthur, donde se reportan despidos por decenas, ¿eh? Entonces... Sí, Estados Unidos tiene más de 3 millones de empleados federales, de los cuales alrededor de 1.400.000 están trabajando porque atienden actividades que, como la semana pasada, son esenciales y no pueden detenerse, pero están trabajando sin goce de sueldo. Correcto. No hay flujo de dinero y a eso le agregamos el otro 1.600.000, 1.700.000 que fueron mandados a sus casas con la incertidumbre de si van a volver, si no van a volver y sin tener su salario para gastar. Tendrán que vivir o de sus ahorros o del uso de la tarjeta de crédito que, como lo señalaste, pues si no pagan si no pagan el saldo total al corte de cada mes, pues tendrán que pagar intereses muy elevados, muy elevados. Así que es un arma de doble filo porque la lectura de la inflación podría verse alterada a la baja por una disminución del consumo de estos empleados federales que no están percibiendo su sueldo. La lectura podría ser engañosa, Charlie, como cuando se reanude la actividad del gobierno y estos trabajadores vuelvan a sus centros de trabajo, pues podría haber una demanda inusual que también podría mover en sentido contrario a la inflación. O sea que la Reserva Federal tendrá que ser muy cuidadosa en la lectura que haga de los indicadores, si es que llega a tenerlos, porque hasta ahora no hay visos de que el gobierno vaya a abrir y estamos, decíamos, a 10 días de la reunión de la Reserva Federal, sin datos. Tremendo esto, Arthur. Pues ahí está, amigos, toda la información que nos estuvieron preguntando durante la semana, explicadita. ¿Algo más, Arthur, ya para cerrar nuestra charla, que estuvo bastante interesante esta ocasión? Pues siempre nos referimos, Charlie, a lo que se espera para la Claro. cuestión de datos, pero pues ahora no hay que esperar. No hay datos, Charlie. Así que el mercado seguirá nutriéndose de los reportes trimestrales, que tocará el turno a las empresas comerciales y a las empresas industriales, el núcleo de la economía, el corazón de la economía de Estados Unidos.
vamos a esperar con mucho interés, con mucha ansiedad esos reportes, porque van a ser lo Único que tendremos. que influya en el ánimo de los inversionistas, Charlie. Pues ahí está, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Síganos mandando sus preguntas. Ya ven que aquí las tratamos de responder. Y bueno, Artur, les recomiendo el artículo que ya les anunciamos por ahí en la semana del oro. También léanlo. Es una entrada breve pero interesante. Síganla leyendo. Y nos vemos la próxima, Artur, si tu agenda te lo permite. Nos vemos la próxima. Caída hoy de la plata de 5%, Charlie. Bajón de la plata de 5% y del oro 2,5%. Lo anticipamos. Cuidado, no es una baja definitiva, pero son señales de alerta. Correcto. Y tómenlo con las medidas, con las precauciones necesarias. Adiós, amigos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes tempranito. Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.